y de conflictos, es importante que lo tengamos en cuenta para poder prepararnos, estar preparados o mejor preparados para poder abordar los conflictos que necesariamente van a surgir. ¿Y qué necesitamos para estar preparados? Aceptar que los cambios van a venir, que se van a generar situaciones problemáticas, con una actitud positiva y proactiva, trabajando cooperativamente con los otros, con las estrategias adecuadas con las que contemos o las que debamos recurrir. Por supuesto, esta situación de pandemia no estábamos preparados para la misma. Fue algo inesperado, pero sí nosotros, los seres humanos, contamos con herramientas y habilidades propias, sobre todo en Argentina, en Latinoamérica, donde estamos ante permanentes cambios y tenemos esa facilidad de poder adaptarnos bastante rápido, algunos más que otros. Colegas, amigos, personas de otros países que son más estables, les cuesta comprender cómo es que nosotros, los argentinos, por ejemplo, logramos o tenemos esa facilidad de adaptarnos, esa habilidad, digamos, de adaptarnos a los cambios de manera prácticamente espontánea. Bueno, eso no surgió de un día para otro, surgió por las experiencias, porque convivimos con el cambio permanente en nuestro país y creemos que nunca va a pasar, o sea, que no va a volver a ocurrir algo similar y siempre algo nuevo está surgiendo. Entonces, esas habilidades naturales que tenemos, las tenemos que potenciarlas y apuntar hacia un cambio cultural en este momento donde poder aceptar la situación problemática o el conflicto como algo natural que siempre se va a dar con una actitud positiva abordándolo eficientemente. Y como dice Edgar Morin, tiene una frase que a mí me encanta y siempre la repito: no todos los cambios producen mejoras, pero sin cambios no hay mejoras. Los cambios que hemos debido implementar a partir de marzo de este año han sido drásticos, hemos tenido que ingeniárnosla rápidamente y hemos ido trabajando con prueba y error, y hoy luego ya de casi 6 meses es como que, o por lo menos yo lo siento, es como que nos acostumbramos, podríamos decir, o adaptamos o incorporamos habilidades nuevas para poder sobrevivir en esta situación. En esta situación que nos ha generado conflictos no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel familiar. ¿Y cómo actuamos ante una situación problemática? Nosotros en general respondemos espontáneamente a estímulos que pueden venir del exterior o también de dentro nuestro. Y tenemos que diferenciar lo que es actuar, lo que es acción, versus lo que es reaccionar. Entonces, ante un estímulo determinado, que puede ser externo o interno, como les decía, se generan en nosotros alguna emoción, una o varias emociones, como completamos hoy esa preguntita al principio de la charla. Y esa primera actitud, que en realidad es espontánea, inconsciente, inevitable, se relaciona con el reaccionar. No actuamos, sino que reaccionamos. Es esa respuesta inmediata que sin haber pensado, sin haber meditado, solemos implementar en nuestras relaciones. Luego pasamos a un segundo momento, que lo llamamos el momento del sentimiento, que es la segunda reacción, que está modificada por nuestros pensamientos conscientes. Una vez que nosotros manejamos ese primer momento emocional de impulso, donde algunos podemos controlarlos más que otros, podemos analizar por qué sentimos lo que sentimos y pasamos, según un autor que se llama Marshall Rosenberg, a ese momento donde nosotros podemos decidir lo que vamos a sentir, que es una segunda instancia a la que nosotros o en la que nosotros le vamos a dar un valor a nuestra emoción. ¿Qué les parece esto que estoy diciendo? ¿Es posible lograrlo? Entonces pensemos, hay un estímulo, algo nuevo. De un día para otro no pudimos salir libremente a la calle. ¿Qué fue eso primero que yo sentí? Enojo. Enojo, impotencia,
¿cómo no voy a salir? Esto no puede ser, nadie me va a obligar a hacer lo que yo tengo deseos, hay un principio constitucional que me permite poder deambular libremente por mi país, etcétera, etcétera, salgo igual. Primera reacción. Manejo mi emoción negativa en ese momento, reconozco la situación, pienso que esto se fue dado por todo lo que pasó y decido seguir enojada, seguir violando la norma o actuar siguiendo los protocolos que el gobierno y mi conciencia me dictan para poder cuidarme y cuidar a mis familiares. Y ese sentimiento de enojo y de ira puedo manejarlo y se puede llegar a transformar tal vez en algún pesar, en algún sentir también negativo, pero manejando esa reacción impulsiva que me lleva a actuar sin importar las consecuencias. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a identificar esas emociones y esos sentimientos cuando estamos recibiendo la influencia de un estímulo determinado. En general, los seres humanos tendemos a no detenernos a evaluar qué es lo que estamos sintiendo y qué generó ese sentimiento, cuál es esa emoción primitiva y qué sentimiento voy a decidir tener. Sin confundir lo que siento con lo que soy, dice este autor, Marshall Rosenberg. ¿Y por qué hablamos de este segundo momento de sentimientos? Porque este autor nos propone ser responsable de lo que nosotros sentimos. Y que no son los seres humanos, no es el otro quien me hace sentir mal, sino sus acciones y las acciones que yo decido implementar. Y ahí lo relaciono también con otra teoría de negociación de Harvard que dice separar la persona del problema. Cuando estamos ante una situación problemática, es importante poder concentrarnos en los hechos, en la situación problemática que nosotros vamos a abordar y poder trabajar con el sentimiento, la emoción que nosotros estamos sintiendo en ese momento, sin asumir, yo tengo una frase que suelo repetir mucho en mi familia, sin asumir la emocionalidad del otro. Yo decido cómo me voy a sentir ante una situación determinada, lo que lo logro no en ese primer momento ante el estímulo que recibí. Para ello necesito poder conocerme, ejercer el autocontrol y poder pensar, racionalizar cómo voy a actuar y por qué voy a actuar de determinada manera. Entonces, ante una acción generadora, ante un estímulo, reconozcamos que siempre nos vamos a sentir de determinada manera y ese sentimiento se va a corresponder con una necesidad determinada que nos va a llevar a actuar de una manera determinada. La cuestión es que nosotros podamos decidir cómo vamos a actuar. Que esa emoción negativa, por sobre todo, no maneje mi accionar. Y ahora un poquito más adelante vamos a ver el esquema del proceso de lo que es percibir, sentir y actuar, para ver cómo concentrándonos en el actuar vamos inclusive a lograr modificar cómo nos sentimos. Entonces, esta acción generadora que me provoca una emoción y luego un sentimiento determinado cuando lo puedo racionalizar, se llama mensaje yo y apunta a que nosotros podamos detenernos y reconocer la emocionalidad que nos está atravesando. Donde primero tengo que trabajar mis emociones, para luego trabajar mis sentimientos y después poder trabajar en una situación problemática donde yo tenga que negociar con otra persona, también colaborar con el otro en trabajar con sus emociones y sentimientos, hablando de nuestras emociones y nuestros sentimientos, que no tienen que ser similares, pero sí es importante poder comprender también la emocionalidad del otro y por qué siente lo que siente. Bueno, decíamos entonces que los sentimientos se corresponden a necesidades.
que pueden estar siendo satisfechas o que no son satisfechas. Cuando las necesidades son satisfechas, esos sentimientos en general son positivos, placenteros, son buenos, nos hacen sentir bien. Ahora, cuando las necesidades no están siendo satisfechas, los sentimientos son en general negativos y nos provocan un malestar. Y en ambos casos son tendentes a la acción de determinada manera. Cuando son negativos es donde más voy a tener que trabajar en mis actitudes, en mi relación con el otro. Y cuando estamos negociando conflictos, por sobre todo, no permitir que la emocionalidad negativa influya en mis acciones y en lo que yo esté intentando acordar en ese momento. Mis emociones negativas y por sobre todo el ego no deben o no deberían influir al momento de tomar decisiones en el proceso de negociación. Bueno, decimos entonces que los sentimientos pueden ser positivos o negativos. Todas las personas atravesamos por distintos sentimientos, primero emociones, luego sentimientos en el correr del día, de la semana, del mes, del año, de la vida. Y en el contexto de la empresa, de la pyme familiar, es importante reconocer que el interjuego de las necesidades humanas, ya sea individuales, también del grupo familiar y de la empresa. Desde esta mirada es importante reconocer entonces la complejidad de relaciones que hay en una pyme familiar, en una empresa familiar, donde hay necesidades e intereses particulares conviviendo con los de la familia y con los de la empresa. ¿Y qué son las necesidades? Las necesidades es todo aquello de lo que el ser humano no puede prescindir. Seguramente algunos de ustedes habrán estudiado la teoría de Abraham Maslow de las necesidades, que tienen, digamos, una mirada lineal y piramidal de las necesidades humanas, pero a mí me gusta mucho más seguir otro autor que se llama Manfred Max Neef, que tiene un enfoque sistémico de las necesidades, y dice Manfred Max Neef que la forma en que vivimos nuestras necesidades es subjetiva. Cada uno de nosotros le dará una valoración y una relevancia determinada a nuestras necesidades según el momento por el que estemos atravesando, según la situación problemática determinada que debamos negociar, ya sea en el seno de la familia, como en el seno de la empresa o en cualquiera de nuestras relaciones de vida cotidiana. ¿Y cuáles son estas necesidades? Bueno, tenemos las básicas, como dice Abraham Maslow, que son vestimenta, salud, abrigo, y también agregamos otras como el afecto, el amor, el entendimiento, y agrega este autor Manfred Max Neef, identidad y libertad. Entonces, estas necesidades están presentes en absolutamente todos los seres humanos y en absolutamente todas las situaciones de conflicto por las que vamos a atravesar y deseemos negociar, donde cada uno de nosotros, como allí dice, valorará estas necesidades de manera determinada y será que sentiremos este o aquel sentimiento o emoción primariamente según qué necesidad no esté siendo satisfecha. Yo suelo dar un ejemplo de que la necesidad de alimento, en mi caso, no le doy mayor relevancia porque tengo a la persona que realiza las compras en mi casa y la persona que cocina todos los días no tiene preparada la comida en mi casa. Entonces, esa necesidad para mí pasa como a segundo plano porque sé que automáticamente hay otras personas que me ayudan a cubrirla con los satisfactores apropiados. Y, por ejemplo, el día de hoy, una de las necesidades con las que yo estoy trabajando mucho es la creatividad. La creatividad para poder abordar situaciones de conflictos nuevas que esta situación de pandemia me ha llevado a protagonizar, tratando de buscar la forma de cubrirlas de la mejor manera posible.
Y siguiendo este mismo autor, Manfred Max Neef, incorpora el concepto de satisfactores, que es el con qué, el cómo voy a cubrir las necesidades que no están siendo satisfechas. Y además, con una mirada abarcativa del ser humano, donde consideramos al ser humano como un ser, decíamos antes, de múltiples necesidades y que estas necesidades representan las formas del ser, del tener, de hacer y estar del hombre, de la mujer, del ser humano. Y a partir de poder cubrir la mayor cantidad de necesidades posibles, podemos decir que nos sentiremos mejor realizados y más satisfechos. Todo esto que yo estoy diciendo lo traspolamos también a las relaciones en la familia y en la empresa, donde, relacionando ahora, me encanta a mí traer algunos autores y algunas teorías, porque seguramente algunos de ustedes ya las conocen, o las pueden googlear, investigar, o luego se comunican conmigo y yo les puedo compartir más material. Entonces, desde la mirada de la Escuela de Negociación de Harvard, se toma el concepto de intereses y se considera a los intereses como necesidades no satisfechas. Entonces, se metaforiza al conflicto como un témpano de hielo, donde cada uno de nosotros manifestamos solamente una pequeña porción. Esto es lo que yo cuento cuando estoy en una situación problemática. Quiero poder salir libremente. Quiero poder trabajar como antes. Quiero poder realizar mediaciones presenciales. Quiero poder realizar mis actividades de consultoría cara a cara con mis clientes. Quiero poder juntarme el domingo con mi familia a comer un rico asado todos juntos. Esto es lo que digo. Es la posición ante un incumplimiento contractual. Quiero que me pague la cuenta por el producto de lo que sea, la bicicleta que me compró si tengo un negocio de bicicletas. ¿Y qué me dice la persona? No le puedo pagar. Yo venía trabajando en un kiosco, lo tuve que cerrar y no le voy a pagar porque no puedo pagarle. Posición. Es lo que mostramos de la situación problemática. Esa punta del témpano de hielo que prima facie las partes en conflicto mostramos. Ahora bien, ¿qué es lo que hay por debajo? ¿Qué es todo esto que es la mayor masa que sustenta a ese conflicto que ahora lo vemos representado en un témpano de hielo? Es lo que motiva a esa posición. Son los intereses que se corresponden con necesidades que no están siendo satisfechas en ese momento y se muestran a través de las posiciones. Entonces, los intereses son aquellos que motivan a la posición y son únicos en significado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios intereses que sustentan a la posición en esa situación problemática determinada. Cuando yo digo, quiero poder reunirme con mi familia el domingo a compartir un momento con un rico asado o una rica comida, ¿qué interés subyace allí? ¿Y qué necesidad no está siendo satisfecha? La necesidad que no está siendo satisfecha es la de la libertad, el cariño, el afecto que nuestra cultura la demuestra, con ese asado, con ese encuentro, con esa comida familiar. El afecto, no puedo cubrir mi interés de afecto, esa necesidad no está siendo cubierta, se transformó en un interés porque hay una serie de circunstancias de mi entorno, de nuestro entorno, que no permite poder hacerlo. Entonces, ante esta situación problemática, ¿cómo podría cubrir esta necesidad no satisfecha, este interés? Pues bien, hemos debido adaptar a reunirnos y a conversar por Zoom, a llamarnos por teléfono, a conversar más por WhatsApp. Algunas plataformas se han facilitado, hay algunas plataformas que son gratuitas. Hemos comenzado, tal vez en algún momento pudimos reunirnos ya más personas, entonces hacemos reuniones familiares, los que tenemos, por ejemplo, un patio o un lugar abierto en nuestra casa, juntarnos por grupos. En fin, buscamos la forma que pudimos para poder cubrir esas necesidades no satisfechas, los intereses en esa situación problemática por la que estamos atravesando.
Vayamos ahora a un conflicto interno en una empresa. Les doy un ejemplo, en una empresa que tiene un taller, servicio de postventa. ¿Cómo se han reorganizado? La idea es cubrir varias necesidades. La primera necesidad de la empresa es la autosustentación, porque si no logra ofrecer los servicios, no cobra, si no cobra, no puede pagar los salarios y todos los gastos que la empresa necesita para poder subsistir. Ahora bien, para cubrir otro interés, que sería la salud del personal, se decidió cubrir, se recurrió a la estrategia de trabajar por turnos. Un turno una semana, otro turno otra semana, algunas lo hacen cada 15 días, y de esta manera, pensando en los intereses, se lograron nuevas estrategias para cubrir esas necesidades que les decía yo, les comentaba que no están siendo satisfechas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? A ver, que los quiero ver un ratito. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Bueno, parece que voy bien. Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Ahí ya los vi. Bueno, y es importante poder prepararnos para el momento que vamos a negociar. Cuando nosotros estemos entonces ante una situación problemática determinada, recordar el témpano de hielo, recordar que no nos tenemos que quedar en la posición, en eso que mostramos y que muchas veces lo decimos con mucho enojo, sin importarme el otro, quiero esto y lo tenés que hacer porque yo lo digo, etcétera. Y recordar entonces que pusiemos por debajo de ese témpano de hielo, reconociendo cuáles son nuestros intereses, y poder pensar, imaginar cuáles pueden llegar a ser los intereses que subyacen en la posición de la otra persona. ¿Y cómo lo hacemos? Indagando, buscando, reconociendo, a través de preguntas. La pregunta es fundamental en el momento que vamos a negociar, pero tenemos que aprender a preguntar. El preguntar es un arte. Yo aquí les traje un esquema de preguntas básico para poder trabajar y escudriñar los intereses propios, porque primero me tengo que preguntar yo y luego preguntar al otro. ¿Y cómo es la mejor forma para preguntar en una negociación donde todos querramos o pretendamos salir satisfechos? Donde el que yo gane implica que el otro pierda y entonces que el otro no colabore conmigo en la búsqueda de una solución. Donde tal vez pensando, como les había dicho al principio, en colocar el problema sobre la mesa y trabajar juntos en la búsqueda de una solución, pensando qué emociones tuvimos inicialmente, qué sentimiento nos generó, por qué, y qué puedo hacer para actuar de una manera que no me perjudique en la posible salida a esa situación problemática, donde entonces no reaccionemos, sino que actuemos de manera inteligente, de manera astuta, no solamente inteligente para mí, sino para nosotros. En este caso, en el tema de la charla de hoy, lo mejor para nuestra empresa. Y una de las formas, entonces, volviendo a las preguntas, son las preguntas neutrales. ¿Cuáles son las preguntas neutrales? Las que no tienen una respuesta, no incluyen opiniones, no incluyen ideas ni sugerencias, donde ambos podemos juntos tratar de buscar una salida a ese problema, a ese conflicto, a esa situación problemática por la que estamos atravesando. ¿Y cómo son las preguntas neutrales? Son las que comienzan con un pronombre interrogativo, son preguntas breves, que siguen una hipótesis nuestra que vamos manejando y donde invitan a mi interlocutor a explayarse. Por ejemplo, ¿qué quisiste decir cuando comentaste que no podés venir a trabajar en esta situación? Ejemplo, en el caso de pandemia, un trabajador que dice yo no puedo ir a trabajar en esta situación y no voy a ir a trabajar. Entonces, si yo me quedo en la posición, le voy a decir, vos venís a trabajar porque tenés que hacerlo, porque tenemos que sobrevivir y porque estamos dentro de las excepciones a la ley. En cambio, si yo le pregunto,
¿por qué estás diciendo que en estas condiciones no podéis venir a trabajar? ¿Qué es lo que te motiva a decir? Y puedo tal vez, la respuesta que puede hacer que me digan, es de que esta persona tiene una enfermedad en pulmones, respiratoria, que está en una situación de riesgo, y trabajando con esta persona tal vez podamos encontrar soluciones creativas, adaptables a nuestra empresa, y esta persona podría no venir a trabajar, pero sí trabajar desde su hogar. El home office se ha incorporado como estrategia laboral en las empresas, algo a lo que no estábamos acostumbrados, y muchos trabajadores, muchos colaboradores pueden cumplir su tarea desde el hogar, que seguramente muchos de ustedes lo habrán hecho. Entonces, dentro de una organización empresarial, dentro de una pyme familiar, dentro de una empresa, vemos que hay una multiplicidad de personas que interactúan todo el tiempo de manera permanente tratando de lograr un equilibrio en la familia, en la empresa y en la empresa familiar. Cada uno con distintos intereses y motivaciones, además de los intereses y motivaciones del grupo. Entonces, es importante poder trabajar reconociendo las motivaciones de cada uno en la búsqueda de soluciones creativas, donde lo fundamental somos las personas y cómo nos relacionamos. Y relación es comunicación. Entonces, debemos poder incorporar habilidades determinadas para poder comunicarnos mejor, optimizando los recursos con los que ya tenemos e incorporando otros que debamos adquirir, refiriéndome a lo comunicacional, ¿verdad? En este momento. Donde las percepciones en la comunicación juegan un rol fundamental. ¿Y qué es la percepción? La percepción es un acto intelectual donde cada persona, cuando está frente a una situación problemática, a otra persona, a un objeto de estudio, recibe a través de sus sentidos ese objeto de estudio, esa situación problemática, esa persona, a través de todos sus sentidos de manera determinada. Entonces, partimos del pensar. Nuestro cerebro relaciona eso que estamos percibiendo con nuestra historia, nuestras vivencias, nuestra cultura, nuestros valores, nuestra ideología, nuestro estado de ánimo del momento, la influencia del entorno, y sentimos, le damos una valoración determinada que llamamos prejuicio. Juicio previo no comprobado de la realidad, que puede ser positivo o negativo, tendente a actuar de una manera determinada. Este proceso es instantáneo, es veloz, es rápido, se produce en milesísimas de segundos. Entonces, estoy ante una situación problemática, estoy ante otra persona, le doy una significación y actúo de una manera determinada. Todas las personas tenemos esta respuesta ante un estímulo determinado. Y también concluimos que todas las personas percibimos la realidad de manera diferente. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos historias diferentes, vivencias diferentes, culturas diferentes. No hay dos personas que perciban a la realidad de manera similar. Puede tener rasgos parecidos esa percepción, pero iguales no son, similares no son. Porque reitero, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Entonces, en la convivencia, en la comunicación, en el camino a intentar lograr la armonía dentro de la familia y la empresa, es importante aceptar esta aseveración. Aceptando de que el otro piensa, siente y actúa consecuentemente de manera diferente a mí, voy a poder colocarme en una situación de paridad frente al otro, donde el otro es un otro diferente, con percepciones diferentes a la mía y motivaciones diferentes a la mía. Entonces, reconociendo que no existe una única percepción, que no existe una única verdad, que cada uno de los seres humanos que convivimos, en este caso en la familia y en la empresa y con nuestros clientes y con nuestra comunidad, podremos comenzar a recorrer el camino, un nuevo camino, el camino del cambio, donde el otro, aceptándolo con su propia verdad,
frente a la mía, tratando de reconocer sus motivaciones, y allí vamos al témpano de hielo, para poder reconocer por qué piensa, siente, dice, hace o no hace, lo que dice, no dice, hace o no hace, y juntos poder encontrar una salida a la situación problemática que tenemos, el respeto por el otro. Entonces, en una organización empresarial, desde esta mirada, nos podremos considerar como seres humanos en lugar de paridad, más allá del rol que tengamos en la organización, más allá del organigrama que tengamos, donde todos nos respetemos como personas, como seres humanos diferentes que somos, diferentes tanto en lo físico como también cuando hablamos de la percepción de situaciones problemáticas y al momento de negociar. Entonces, esta aseveración nos hace reconocer también de que al percibir todos de manera diferente a las situaciones problemáticas, a los conflictos, al objeto de estudio, estaremos de manera permanente en situación de conflicto. Recuerden la primera imagen que vimos, ese choque de energía que en todo proceso de negociación, siempre que hay algo nuevo, se genera. Entonces, vivimos... reconocemos que el conflicto es ubicuo, que nos acompaña de manera permanente, y dónde entonces, hacia dónde tenemos que apuntar a modificar nuestras acciones y nuestras actitudes. Primero, evaluando cuáles funcionan bien, qué actitud frente a las situaciones problemáticas nos da buenos resultados, cuáles no. Reconociendo también que no todas las situaciones problemáticas son similares. Puede ser que el título de un conflicto sea similar, pero al ocurrir de nuevo va a ser diferente la situación porque estaremos tal vez con diferentes personas, o si estamos con las mismas personas, vamos a estar sintiéndolo, percibiéndolo de otra manera, porque no todos los días estamos de la misma manera. Hay días que estamos con una carga emotiva de cierto tipo, otro día de otra, otro día las noticias nos llegaron de una manera más fuerte, otro día me siento cansada, o estoy descompuesta, como fuera. Entonces, esta situación permanente, el reconocer que estamos ante la potencialidad permanente de la existencia de conflictos y de la escalada de los mismos, entonces que nos sirva de reflexión para reconocer de que no sirve evitar los conflictos, de que los conflictos se van a suceder y se suceden, entonces lo que tenemos que aprender es cómo abordarlos de la mejor manera posible, como decíamos hoy, preparándonos y estando preparados para abordarlo. Bueno, y esta charla apunta a cómo lograr la armonía en la familia, en la empresa y en la pyme familiar. Y algunos lineamientos para poder lograr la armonía, la buena convivencia y prepararnos mejor para el futuro. Cuando mejor es el presente, cuanto mejor es nuestro presente y nuestras relaciones actuales, mejor nos vamos a ir preparando para el futuro de la empresa, para el futuro de la pyme, para el futuro de la familia. ¿Por qué? Porque iremos incorporando habilidades que harán que la armonía, ese engranaje que tiene que desenvolverse y estar bien aceitado, cada día funcione mejor. ¿Y cuáles son algunos de estos lineamientos? Aprender a escucharnos. Y fíjense que yo agrego escuchar, escucharse, respetar, respetarse. Primero tenemos que comenzar por nosotros mismos. Me tengo que escuchar. Y ahí vuelvo a las emociones. ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Qué me generó esta sensación negativa que me hace daño y hasta físicamente lo siento como una carga? ¿Qué puedo cambiar yo para no sentirme de esta manera? ¿Y qué puedo aceptar del otro o no aceptar del otro en una próxima situación similar? Entonces, escucharme primero a mí y luego escuchar al otro. Cuanto mejor sea mi autoescucha y mi comunicación conmigo misma, mejor va a ser mi relación, mi comunicación con el otro. Y eso implica respeto. Primero nos debemos respetar nosotros para poder luego respetar mejor al otro, aceptando nuestras diferencias. Vuelvo de nuevo a la anterior aseveración. Absolutamente todos los seres humanos somos diferentes, no solamente en nuestro aspecto físico, sino también en nuestra percepción de la realidad, en nuestras emociones, en nuestra forma de ser, más allá que algunas sean comunes.
Aprendamos a comunicarnos asertivamente. ¿Y qué quiere decir comunicarnos asertivamente? Poder aprender a pedir. Aprender a pedir al otro lo que necesito del otro, contando y compartiendo por qué lo necesito. Adaptando mi lenguaje al lenguaje del otro. Preguntando al otro, y viene otra técnica que se llama, también de las preguntas abiertas, ¿qué entendió de lo que yo le dije? Por ejemplo, en el ámbito laboral. Si las instrucciones son claras, ¿qué comprendieron? ¿Cómo les parece la mejor forma de poder desarrollar esa tarea? Parafraseando, el uso del parafraseo, que es una afirmación, ayuda muchísimo. Cuando alguien me da una instrucción, yo le digo, a ver, si entendí bien, lo que ustedes quieren o lo que usted quiere es que yo pueda trabajar en mi casa cumpliendo estos y estos objetivos y que lo puedo hacer desde mi computadora y ustedes me van a facilitar el acceso a Internet. ¿Es así? Entonces, yo pongo en mi boca lo que las palabras del otro, tratando de ver, de corroborar si comprendí bien lo que el otro me estaba diciendo, la instrucción que me estaba dando en el ejemplo que les acabo de dar. Bueno, otra estrategia, otra habilidad es la de aprender a empatizar, ponernos en el lugar del otro, tratar de comprender sus motivaciones, recuerden el témpano de hielo, sin necesidad de dar la razón. Pero el hecho de salirme de mis zapatos y poder ponerme en el lugar, en los zapatos del otro, aunque sea un momento, me va a enriquecer. Y mi mirada de la realidad, del objeto de estudio, del conflicto determinado, se va a ver enriquecido y transformado, porque a mi visión se sumó la visión del otro. Pero no sumándose como una visión más otra visión son dos visiones, sino en el sentido de transformarme, transformar mi mirada, porque pude salir de mi mirada unidireccional de la realidad y poder hablar desde el nosotros, que tenemos esta situación problemática para abordar. Bueno, luego sigo con los mensajes yo versus los mensajes usted, que se relaciona con esto que vimos antes de las emociones también, poder reconocer las emociones que siento sin culpabilizar al otro. Me siento triste porque no pueden venir a visitarme a casa. Me siento enojada porque no realizaste el trabajo que debías realizar. Me siento muy enojada porque no puedo salir libremente a la calle. En lugar de decir, ustedes tienen la culpa o el gobierno tiene la responsabilidad porque no, por decir algo, porque no impulsó apropiadamente que se cumplan los protocolos, entonces ahora se contagian más personas. Vos no hiciste el trabajo a tiempo y ahora nuestro jefe nos va a reprochar y nos va a hacer trabajar el fin de semana. Entonces, hablar siempre desde lo que la acción del otro me generó, qué siento a partir de la actitud del otro. Es la acción del otro lo que me hace generar este sentimiento y entonces cómo le pido al otro para poder trabajar de otra manera, por ejemplo. Donde el trabajo en equipo, en sinergia positiva, me impulsa también a hablar del nosotros, donde cuando trabajamos en equipo, dejo lo que yo pongo, lo que yo incorporo, lo que doy al trabajo en equipo, deja de pertenecerme para pertenecer al equipo y juntos lograr un resultado que ya no es mío, sino del grupo. Fijando reglas claras y trabajando, como les decía mucho, con la primera persona del plural, el nosotros. No dejándonos influenciar por los prejuicios, ¿se acuerdan? Esa primera mirada que damos a un objeto de estudio, a un conflicto, a una persona determinada, reconociendo qué nos genera el otro, corriéndonos de esos prejuicios y tratando de actuar de una manera diferente, preguntando, escudriñando, evaluando, pero evaluando no desde un valor basado en mis prejuicios, sino luego de poder empatizar y conocer las motivaciones del otro. No dejar nada por sentado, porque cuando dejo por sentada como que esto debe ser así, estoy basándome en mis prejuicios. Entonces, cerciorarme que lo que yo entendí o lo que yo creo entender es realmente así, que es realmente así lo que el otro me quiso decir, con sus palabras o con su accionar o también con su inacción. Y siempre tratando de autocontrolarnos y no escalar.
Cuando esos sentimientos no podemos salir de esa emocionalidad negativa y se enquista y se transforma en un sentimiento también negativo, poder reconocer y ver cuál es el mejor momento para negociar. Seguramente cuando esas emociones negativas nos invaden no es el mejor momento. Tampoco es el mejor momento cuando el ego juega un rol protagónico. El ego, cuando pasa a formar parte como elemento importante dentro del proceso de negociación, seguramente nos va a jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo de vista el objetivo. Y cuando el ego influye, muchas veces tiendo a querer ganar por el ganar mismo. Y perdí de vista mi objetivo, que era tal vez cubrir un determinado interés o necesidad de ese momento que no tiene nada que ver con el ego. Entonces, desde esta mirada tengo que dejar de lado ese yo con coronita y buscar todos juntos en la pyme familiar siguiendo a nuestro líder y trabajando en equipo. Donde el líder nos guía en un camino determinado y donde nuestro rol de acompañamiento al líder es fundamental. Y siempre reconociendo que estamos todos juntos, nosotros, dentro de la empresa familiar, sea que seamos miembros de la familia o no, sea que trabajemos en la empresa como familiares, trabajemos o no en la empresa, somos nosotros los miembros de la pyme familiar. Esto implica un cambio de paradigma, en la forma de visualizar, percibir, protagonizar los conflictos y también en la búsqueda de una solución. Este cambio de paradigma lo venimos gestando todo porque este movimiento de negociación cooperativa, de otras estrategias para abordar los conflictos, se viene gestando desde hace varios años y estamos todos juntos transitándolo. El cambio es posible. ¿Es posible modificar actitudes? Sí, es posible. Es posible modificar actitudes, es posible el éxito. Ahora, ¿qué actitudes necesito modificar? Y cada uno de ustedes sabrá cuáles son las que deben cambiar, en qué momento y por qué. Siempre en el caso de pymes familiares, de empresas familiares, teniendo en cuenta el grupo, el sistema empresa familiar, el subsistema familia y el subsistema empresa. Lograremos el éxito y eso lo sabrá cada uno. Lo sabrá cada uno cuándo ustedes se van a considerar como exitosos. El éxito es posible, el cambio también. Depende de poder ser iniciado por cada uno de nosotros. Y de nuevo, no todos los cambios son posibles, pero sin cambios no hay mejoras. Entonces, la invitación ahora es, ¿qué cambio, qué nueva actitud vamos a nosotros a implementar, a mostrar, cómo vamos a actuar para poder modificar las relaciones en sentido positivo y lograr la armonía familiar, tanto en la familia como en la empresa? Bueno, hasta aquí. Buenísimo, Lilian, muchísimas gracias. Ahora sí les voy a pedir a los que estamos presentes si pueden solo un ratito activar las cámaras para que saquemos una fotito de este recuerdo, de esta charla. A ver, ahí me van a ir avisando las chicas cuando saquen la fotito. Agradecerte, mientras tanto, Lilian, nos querés agradecer también a todos quienes nos acompañaron hoy. ¿Querés nombrar a Yadef, a Derca y Vargas? A FIME, a la Cámara de Comercio. A la Cámara de Comercio, por supuesto, a todos los participantes de hoy, a todos los asistentes a este seminario virtual. Seguramente, Lilian, vamos a tener algunos comentarios, después nos van a ir diciendo, ahí ya están escribiendo en el chat Sí, lo que estoy les leyendo, encantó. sí. Así que todos están muy, muy, muy contentos. Y la novedad es que podemos seguir hablando de estos temas, ¿no? Por ahí, capaz, más adelante podemos hacer otro con algún tema en particular, de algo que necesiten. Vos sabés que este tipo de seminarios es una respuesta más a los socios de la Cámara de Comercio que necesitan
algún conocimiento en algún punto de la empresa o de lo que sea, así que seguramente vamos a estar hablando con vos para más adelante. No es la última vez que nos vamos a ver. Bueno, seguro, estoy leyendo los comentarios mientras vos decís. Eso. Este, y bueno, y ¿Alguien espero quiere decir alguna algo? pregunta. Eso. Voy a anotar mi celular. Eso, también nos puedes dejar ahí tus contactos, entonces cualquier otra pregunta que también tengan, y si quieren dejar ahora alguna preguntita, por supuesto también, ya que la tenemos acá Lilian, aprovechemos. A mí me gustaría, siempre me gusta, ay, lo estoy escribiendo en privado, lo escribí en privado y no a todos, así que lo voy a escribir de nuevo. Se lo escribía en privado sin querer a una de ustedes. Así que lo voy a Bueno, escribir de nuevo. ahí decían muy positiva la charla, y la verdad es que eso está buenísimo. A ver qué dice Valeria. Manfred Max Niff, preguntan los autores. Yo soy miembro, dice uno, de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Tres Letras. Hola, Alejandro. Bueno, y en otro momento piden interacción. Sí, la interacción es importante y se transformaría en un taller y tendríamos que estar un poco más de tiempo para poder, digamos, como hay 40 y pico de personas, en un taller ya puede ser de 2 horas, 2 horas y media. Ahí preguntan, ¿qué modelo de mediación se recomienda para aplicar en esta área? Nosotros, los mediadores, no manejamos en general un solo modelo de mediación, sino que incorporamos herramientas y habilidades y luego las vamos aplicando, ¿eh? Hay varias escuelas de mediación, tenemos la escuela Harvard, la escuela circular narrativa, la escuela transformativa, y en este tipo de conflictos dentro de la empresa es importante reconocer cuándo es conveniente mediar y cuándo es un trabajo más amplio, que sería el trabajo de consultoría. El trabajo de consultoría va mucho más allá de la mediación, porque los consultores acompañamos procesos de toma de decisiones en las empresas, ayudamos a, por ejemplo, definir y acordar un protocolo familiar, trabajamos en procesos de reestructuración interna, puesta en funcionamiento de los órganos de gobierno, transformaciones societarias, etcétera. Y la mediación es para abordar un conflicto determinado y tratar de encontrar una salida determinada a esa situación problemática. Entonces, nuestro rol de consultores en algunas veces se transforma en mediación y en otras hacemos algo más amplio que se llama consultoría. No sé si respondí. Preguntan si vamos, yo le voy a dar el material a las chicas para que luego le envíen, ¿sí? A ver, Bueno, creo que no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Les gustó? Me gustaría, podría realizar uno de comunicación no verbal, dice Salvador López. Tengo un taller de Marshall Rosenberg, es uno, le voy a escribir acá, es buenísimo. Que están si lo googlean, Rosenberg, así con N, Rosen. No sé por qué se me va a privado, ahí le escribí a Jorge Ponce en privado, voy a volver a escribir de nuevo. Marshall Rosenberg. El libro se llama Comunicación no violenta y les cuento que el libro anda por el ciberespacio, lo pueden bajar, es muy interesante cómo trabaja esto de las emociones, sentimientos, y en la relación con el otro, ¿no? Así que los invito a buscarlo, también Manfred Max Niff, se llama Teoría del Desarrollo a Escala Humana, que lo pueden encontrar, y bueno, pero si me mandan un mail o un mensaje por WhatsApp, yo les puedo dar la parte del libro que es apropiada para aplicar en negociación, porque el libro tiende hacia otras cuestiones, cuestiones mucho más amplias también. Mi correo lo vuelvo a escribir, lilianvargas@fimeint.org. Y mi celular... Bueno, yo espero que con estos tips por lo menos hayan
hayan sido como disparadores para que ustedes puedan, aunque sea, reflexionar en algún momento y decir, cierto, el témpano de hielo, tengo que escudriñar qué hay debajo de la superficie, cómo lo hago, tengo que preguntar, tengo que ponerme en el lugar del otro, somos nosotros en la empresa. No es solamente lo que yo digo, sino lo que dicen los demás. ¿Por qué será que piensa lo que piensa? ¿Qué le estará pasando? Busquemos formas diferentes de poder relacionarnos, porque si hasta ahora nos manejamos de esta manera y no logramos buenos resultados, bueno, hagamos algo diferente. Podamos darle una vuelta de rosca a la situación, dice Inés. Así es. Así es. Bueno. Bueno, Lilian, ya cerramos acá, ya nos han pasado unos minutitos. Te agradecemos de nuevo. Yo personalmente, por la buena onda, las chicas de la Cámara de Comercio también, Bárbara, Analía, bueno, Natalia también que nos estuvo ayudando, y todos los que hacen posible esto, aunque parece fácil, a veces no lo es. Así que te agradecemos enormemente la buena onda, la buena voluntad, que hayas compartido un poquitito, aunque sea de todo lo que sabes, que seguro nos va a venir bien a todos nosotros. Y vamos a estar en contacto por ahí para más adelante, porque veo que algunos se quedaron con ganas de que sea más tiempo, así que estaría bueno, después ya lo vamos a ir organizando, si te parece. Sí, podemos organizar un taller con un poco más de tiempo. Algunos me están pasando su correo. Yo les pido que sea al revés, o me escriban ustedes a mí, que ahí puse mi celular y mi correo electrónico, me va a resultar más fácil. Entonces ustedes me escriben, me dicen, Lilian, estoy en la Perfecto. chamba de la Y cámara. vos le respondés entonces ahí. Perfecto. Exacto, yo les respondo a todos. Así es. Bueno, bárbaro. Bueno, Muchísimas gracias, muchas Lilian, gracias a a vos y ustedes. a todos los Un gusto. participantes. Nos vemos la próxima Nos seguramente. vemos. Listo. Chao, Chao, chao. chao, hasta luego. Hasta luego.